Pues yo estudié Ingeniería Industrial con especialidad en Mecánica de Máquinas y Estructuras y estudié la carrera en la Universidad Carlos III, aquí en Madrid. Pues la verdad es que yo no recuerdo haber tomado esta decisión en un momento concreto de mi vida. Para mí fue un proceso más continuo, más natural. Desde que era pequeña ya me gustaban los juegos de construcciones, pues como puede ser el Lego, el Mecano o el Scalestric, que eran juegos pues ya orientados hacia lo que después elegiría, hacia la ingeniería. Y luego más adelante en el colegio pues siempre me gustaban más las asignaturas como física o como matemáticas, asignaturas más de aplicar la lógica que de aplicar la memoria. Por tanto, a medida que fui avanzando ya en secundaria, en el momento de tener que empezar a elegir la rama que quería estudiar, pues siempre tendía de una forma natural hacia las ramas de ciencias. Y en el momento de decidir la carrera, pues ya sabía que quería hacer una ingeniería y me decanté por la ingeniería industrial porque pensaba que era la rama más genérica de la ingeniería y la que más puertas me podría abrir. Cuando terminé la carrera no tenía muy claro a qué sector me quería dedicar, supongo que como a la mayoría de la gente, y decidí pues, que quería probar diferentes sectores. Y buscando encontré la posibilidad de hacer una beca en Vodafone. Me cogieron y me empecé a probar para ver si me gustaba el sector o no, y 7 años después aquí sigo, ya no como becaria, como interna, y la verdad es que el sector me ha encantado, por eso sigo aquí. Entonces, como resumen, yo diría que elegí mi carrera y elegí la industria en la que trabajo por mis gustos, porque era lo que más me gustaba, y en ningún momento me planteé si era una carrera o una industria de hombres o de mujeres. Me pareció que eso no debía ser un factor determinante a la hora de elegir. Pues pensando en qué consejo le daría a una niña de 16 años estos últimos días, me he dado cuenta de que me cuesta bastante responder a esta pregunta, y es porque yo no me hice la pregunta de a qué debía acceder o a qué no debía acceder por el hecho de ser mujer. Sí que les diría, en primer lugar, que estudien lo que les guste, porque al final esta decisión únicamente les afecta a ellas, les afecta a su vida y a su futuro, y por tanto deben ser ellas quienes busquen en su interior, quienes vean qué es lo que más les gusta, qué es lo que les gustaría hacer en el futuro y en función de eso elegir. Sí les diría que las carreras de ciencias, a mi gusto, son carreras fascinantes, son carreras que en general lo que te enseñan es a entender el mundo que nos rodea. Nos enseñan a entender cómo funcionan las cosas, por qué ocurren ciertos fenómenos, cómo diseñar ciertas máquinas, ciertas estructuras, ciertos sistemas o procesos, pero sobre todo, que es lo que me parece más interesante, nos enseñan a cómo aplicar todo este conocimiento para facilitar la vida de las personas. Pero estas carreras no solo son fascinantes, también son el futuro. Si nos paramos a pensar en los grandes avances de la sociedad en los últimos años, la mayoría de ellos vienen de la mano de la ciencia. Desde cómo frenar el calentamiento global hasta encontrar una vacuna que nos permita protegernos del COVID, pasando por nuevas tecnologías como pueden ser el coche eléctrico o el 5G, que son tecnologías que nos van a facilitar la vida y van a influir en nuestro día a día. Y siendo estas carreras el futuro, creo que no nos podemos permitir el perder la contribución femenina, la perspectiva y el talento femenino. Si a día de hoy las ciencias avanzan a la velocidad que lo hacen, si podemos contar con la contribución femenina, podremos aumentar esta velocidad mucho más. Si están planteándose escoger una de estas carreras, les diría que adelante, que no se lo piensen, que vayan a por ello, y que si alguien les dice que no pueden o que por ser mujeres no deberían acceder a estas carreras porque están más orientadas a los hombres, que no lo escuchen, porque no es cierto. Si analizamos, si estudiamos un cerebro, no tenemos ninguna forma de determinar si ese cerebro pertenece a una mujer o pertenece a un hombre. Por tanto, si tenemos el mismo cerebro, ¿por qué no vamos a poder estudiar las mismas carreras o acceder a las mismas industrias? Es cierto que no son carreras sencillas, son carreras que nos requieren bastante esfuerzo, pero también nos abren las puertas a sectores tan interesantes como pueden ser el Big Data, el IoT, la realidad aumentada o la bioinformática. También es cierto que en este tipo de sectores no existe gran presencia femenina y que nos puede costar encontrar referentes femeninos, pero creo que esto no es algo que nos deba frenar. De hecho, si nos paramos a pensar, la única forma de que esto cambie a futuro está en nuestras manos, está en acceder nosotras mismas a estas carreras, cursar estas carreras, acceder a estos sectores y aumentar la presencia femenina. Así que nosotras mismas podemos ser los referentes para futuras generaciones. Por tanto, como resumen, lo que les diría a las niñas es que estudien lo que les guste, que no dejen que nadie les diga lo que tienen que estudiar, que se planteen, que den la oportunidad a las ciencias entre sus opciones porque son realmente interesantes. Y por último, que si están planteándose acceder a una de estas carreras, que no se lo piensen, adelante, que ellas pueden. Pero creo que esta responsabilidad no debe recaer solo sobre estas niñas. También nosotros como sociedad tenemos una parte del deber.
Y es que no podemos pedir, me parece injusto, pedir a una niña de 16 años que se interese por este tipo de carreras cuando hasta ese momento no nos hemos esforzado por inculcar este tipo de intereses sobre ellas. ¿Por qué, si la ciencia nos ha demostrado que no existen cerebros femeninos y cerebros masculinos, sí existen juguetes para niños y juguetes para niñas? De nuevo, la ciencia ha demostrado que los juegos de construcciones ayudan a los niños a desarrollar sus capacidades espaciales. De este modo, cuando ofrecemos a las niñas diferentes juguetes a los de los niños, no solo estamos generando otro tipo de intereses, sino que también estamos evitando que desarrollen estas capacidades del mismo modo que lo hacen los niños. De este modo no estamos generando únicamente otro tipo de intereses, sino que también estamos evitando que desarrollen este tipo de capacidades. Y cuando las niñas llegan a los 16 años, de una forma natural van a tender a eliminar este tipo de carreras, ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, de entre sus opciones. Si nos esforzamos por desarrollar la lógica, la creatividad, la curiosidad o el gusto por las ciencias en estas niñas, cuando llegue el momento de elegir, de una forma natural incluirán estas carreras dentro de sus opciones como lo hace cualquier compañero chico. Y con esto me gustaría que dentro de unos años, del mismo modo que yo no me pregunté qué debía o qué no debía estudiar por el hecho de ser mujer, ninguna niña se lo tenga que plantear. Y que más bien la pregunta pasa a ser ¿y por qué no? Si es lo mío, ¿por qué no voy a hacerlo?